Hubo un tiempo en la isla, hace unos años, en el 2006, en que se llegaron a aprobar más de 650 proyectos para ejecutar nuevas viviendas en Lanzarote. El año pasado, 2013, apenas han sido 31 los proyectos que la demarcación del Colegio de Arquitectos de Lanzarote ha aprobado, ha visado. Bueno, para hablar de la situación del sector de la construcción y de la arquitectura y del urbanismo en general de Lanzarote, tenemos hoy como invitada a Blanca Fajardo, presidenta de la demarcación del Colegio de Arquitectos de Lanzarote. Blanca, muy buenas. Gracias. Bueno, estos datos son absolutamente espectaculares, ¿no? Cómo vivimos una época hace unos años de burbuja inmobiliaria que no es que explotase, es que directamente dinamitó el sector de la construcción en Lanzarote. ¿Cómo han vivido esta fase, esta transición, los profesionales que se dedican precisamente a diseñar esos edificios? Bueno, primero decir que realmente transición no ha habido, porque ha habido el paso de una situación, como bien dices, de burbuja. El año 2006 no es un año que podamos tomar como referencia porque es el año de la entrada en vigor de una normativa que cambió totalmente la construcción en toda Europa, en toda España, que es el Código Técnico de la Edificación. Entonces se pidieron muchas licencias, pero la relación entre el año 2006 y la situación en la que nos encontramos ahora, hay una disminución de aproximadamente el 80-90% del trabajo. O sea, se vive mal, duro, sí. Pero bueno. Ahora mismo la demarcación, no el colegio, porque el colegio es provincial, ¿verdad? No. ¿No es provincial? No. El Colegio de Arquitectos de Canarias es regional, con situación de igualdad entre todas las demarcaciones. Muy bien. La demarcación de Lanzarote, me refiero, tiene a 80 profesionales ahora mismo censados, ¿no? Sí. ¿De qué manera sobrevive un profesional liberal tradicional como el arquitecto en una isla como Lanzarote a día de hoy? Bueno, imagino que esto es algo que se puede plantear a muchos profesionales liberales, a muchos autónomos en España. Muchos de los dedicados a la construcción son autónomos. La situación ahora es muy complicada, es muy difícil. Parece que en el último año, lo que llamamos de 2014, vemos cierto movimiento. Pero ¿cómo sobrevive? Por suerte tenemos una formación versátil que nos permite adaptarnos a diferentes ramas dentro de nuestra profesión, desde la rehabilitación, que es una parte muy importante en la que se están ahora formando muchos profesionales de la arquitectura, y en Lanzarote se está demostrando con los planes de modernización y el importante porcentaje de arquitectos de Lanzarote que están haciendo los proyectos, por supuesto con cuestiones de diseño, todas las cuestiones de un proyecto de interiorismo que el arquitecto sabe analizar de forma global, bueno, pues con dificultad, pero con mucha profesionalidad. Y en el caso de los proyectos, obviamente los proyectos de vivienda nueva han caído en picado porque ahí se quejan los constructores que hay mucho stock de viviendas sin vender todavía, de aquella época gloriosa para el sector, como fue la época del boom, pero la rehabilitación parece que tampoco, al menos de vivienda, parece que todavía no hay pues, un mercado ahí del que puedan ustedes tirar, ¿no? ¿Hay muchas trabas o faltan facilidades para que la gente que tiene una casa antigua, que en Lanzarote son unos cuantos, puedan rehabilitar? Hay que decir aquí, primero que te doy la razón, por decir todo lo que has dicho, que mucho es. Primero, es verdad que ha habido una disminución increíble del número de viviendas. No quiero decir con eso que queramos o deseemos volver a la situación del 2006, deseamos la estabilidad, una situación lógica y coherente. La disminución, el número de viviendas, pues estamos en el 10%, no llega de lo que se hacía vivienda nueva antes, creo que el 5% incluso, de lo que se hacía vivienda nueva antes. Eso por un lado. Por otro lado, la rehabilitación y remodelación es un concepto que tiene que entrar cada vez con más fuerza. En el caso de la vivienda, la turística sí está entrando, pero en el de la vivienda tiene que entrar y entrar poco a poco y entenderse que no solo se renuevan los edificios catalogados, no solo se reforman o rehabilitan los edificios catalogados, sino que la vivienda tiene que estar en continuo o cada 10 o 20 años mejora y para adaptarse, por ejemplo, a condiciones térmicas o de ruido y de confort. Entonces es algo que un concepto y una forma de entender la vivienda que en Europa y en el resto de España está cada vez funcionando mejor a partir de las ITES, de las inspecciones técnicas de la edificación, de los certificados energéticos, y que en Canarias, bueno, pues vamos cambiando la mentalidad. Ahí vamos. No hay mucho, no, como ven en las estadísticas, todavía la remodelación de vivienda no está ahí. Después con el tema de la rehabilitación y la ayuda, pues qué decir. Hay que conservar nuestro patrimonio, es una obligación y un deber de todos, pero también debería ser una obligación de la Administración ayudar a las personas que tienen edificaciones catalogadas y que quieren y deben conservarlas. Ha citado antes, Blanca, los planes de modernización. Hay dos localidades turísticas de Lanzarote que están pasando ya por épocas de obsolescencia, como Puerto del Carmen, más de 40 años de historia, y Costa Teguise, que también, bueno, desde los años 70 se empezó a fraguar esa urbanización. Y ahora mismo hay varios proyectos a los que les ha costado mucho salir, ¿no? Parece que en Puerto del Carmen, con el segundo plan de modernización, parece que se ha activado este
esta dinámica inversora, pero yo le pregunto, ¿los arquitectos de Lanzarote están participando? ¿Va a haber calidad arquitectónica en las nuevas edificaciones turísticas de estas dos localidades? Bueno, primero son ciudades, se llaman la ciudad turística, ¿no? Tanto Puerto del Carmen como Costa Teguise, especialmente Puerto del Carmen, son ciudades turísticas que tienen que ser renovadas. Parece ser, por lo que estamos viviendo, que esta segunda fase del plan de modernización está teniendo más auge y más implicación por parte de la administración, de los empresarios y también de los arquitectos. Nosotros hemos hecho el análisis de cuántos, de los 19 proyectos, me parece, que hay en el plan de modernización, cuántos son de arquitectos de nuestra demarcación, cuántos son arquitectos de Lanzarote o residentes en Lanzarote. Y yo creo que de los 19, ahora no me acuerdo muy bien, 14 son de arquitectos. Bueno, que han podido participar entonces. Sí, está muy bien. Y la verdad que con eso estamos contentos. La mayoría son arquitectos de Lanzarote y me constan que hay buena calidad arquitectónica, seguro que sí. Hemos citado antes el mercado de la vivienda privada, las dificultades que hay en el ámbito de la construcción para poner nueva edificación, para que la gente además rehabilite sus casas antiguas, pero ¿qué ocurre con la construcción vinculada a la obra pública, ¿no? Ustedes el viernes volvían a presentar, 3 años más tarde, un proyecto como el de la futura sede de la Reserva de la Biosfera, que ocupará en su día el solar que dejó la antigua comisaría de la Policía Nacional en Arrecife. Es un proyecto, insisto, presentado en abril del año 2011, lo han vuelto a rescatar, pero la financiación en estos 3 años no ha aparecido por ningún lado, ¿no? Hay otro proyecto importante como el del Palacio de Congresos y Auditorio, que también se adjudicó, pues siendo Rita Martín consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. El proyecto está ahí, pero la financiación brilla por su ausencia. ¿Creen ustedes que las instituciones públicas, no solamente las locales, sino las autonómicas y incluso el Gobierno central, están fallando en cuanto a la creación de nueva obra pública en Lanzarote? Hombre, en Lanzarote un ejemplo es el proyecto de la sede de la Reserva de la Biosfera. La obra pública está parada, bastante parada. Tenemos ahora mismo en Lanzarote proyectos de urbanización, la financiación que viene del Gobierno de Canarias para las zonas comerciales abiertas, que ya está en Playa Honda y creo que después vendrán otros. O sea, ahí tenemos un ejemplo con arquitectos de Lanzarote, ingenieros de Lanzarote. Bueno, pero eso es lo de menos, donde sean unos proyectos que están mejorando el espacio público y se está haciendo con financiación del Gobierno de Canarias. Tenemos, y del Cabildo creo, tenemos además algunos proyectos de la administración local, creo que en Teguise y también en algún colegio y una en Tías. Me imagino que también en Arrecife, no recuerdo, pero son cosas ciertamente puntuales. No es el momento de mucha inversión pública, no lo es, es evidente. El proyecto de la sede de la Reserva de la Biosfera, en el 2011 se presentó el concurso. Lo que se presenta ahora es el proyecto de ejecución, que ya está el proyecto. Pero pues la maqueta ya la conocíamos. Sí, ahora es un proyecto concreto. Un proyecto concreto más elaborado, pero digamos fue muy interesante la presentación porque los arquitectos nos explicaron cosas mucho más concretas de un proyecto ya terminado, ¿no? Entonces además es un proyecto muy interesante. No, hombre, nosotros echamos en falta, claro, nos gustaría más obra pública por concurso y concurso de ideas abierto y a ser posible organizado por el Colegio de Arquitectos, claro. Blanca, ahora mismo en Lanzarote se asiste a todo un proceso de elaboración de lo que va a ser el planeamiento urbanístico y territorial del futuro, de la próxima década o de las próximas 2 décadas, ¿no? Tenemos el plan insular sobre la mesa, que todavía falta la aprobación inicial. El Plan General de Arrecife se va a aprobar inicialmente en las próximas semanas. El Plan General de Yaiza ya se ha aprobado inicialmente y está en periodo de exposición pública. El de San Bartolomé está en la fase de avance. Tías también está renovando su Plan General, aunque todavía en una fase muy inicial. Teguise ya lo ha aprobado provisionalmente y se espera que entre en vigor. Con este panorama, el Colegio de Arquitectos, que presenta sugerencias y alegaciones a los planeamientos, ¿qué puede decir en términos generales? ¿Se está trabajando bien? Sobre todo, ¿se está utilizando la participación ciudadana? ¿Van a ser documentos participados con colectivos sociales, empresariales o profesionales como los arquitectos? Cada caso es distinto, pero en general nosotros nos felicitamos y nos parece muy importante que haya la suficiente estabilidad política o por lo menos compromiso para aprobar el planeamiento, actualizar el planeamiento, que lo necesitamos. La actualización del planeamiento el planeamiento general tiene un alcance tremendo, todo pasa por los planes generales. Temas desde los cementerios, que haya espacio, hasta la renovación turística, los nuevos espacios públicos, todo pasa por el planeamiento de los próximos 20 años. Entonces, es muy importante que en Lanzarote hemos estado unos años malos con la cuestión de planeamiento, con un planeamiento muy retrasado, empezando por nuestro plan insular, que no está adaptado ni siquiera a la ley del territorio de Canarias. Por tanto, necesitamos urgentemente ese compromiso político para aprobar el planeamiento y por fin tener un planeamiento
consensuado, pues por lo menos técnicamente correcto, y con las decisiones que quienes tienen que tomar sean los políticos, son los políticos, ellos son los que tienen que definir nuestra isla, pues son los que nos representan, pero con la capacidad de abrir y no tener miedo a que la gente opine y a veces pues, que no le guste. Un buen plan es el que la gente sale a la calle, si no, no es que sea bueno, es que no lo conocen. Es que no lo conoce absolutamente nadie, ¿no? Claro. Que suele ser también la estrategia que algunos políticos Pues eso no es bueno, quieren llevar a cabo. La participación, ¿no? Y nosotros ahí siempre intentamos estar en el proceso, tenemos una comisión de urbanismo y es muy importante que los que vamos a aplicar el planeamiento pues lo conozcamos y podamos formar parte. Con el plan insular lo hemos tenido, nos están teniendo en cuenta y nos han preguntado. También lo hemos tenido con gente de algunos de los técnicos compañeros que están redactando otros documentos, pero nos falta en algunos de ellos y tenemos, creo que, mucho que decir. En el caso de Arrecife, bueno, es una ciudad que lleva más de una década esperando por un nuevo plan general. El vigente pues, es heredero del planeamiento de los años 90 y hay muchos problemas que han estado sobre la mesa y sin solucionar durante todo este periodo de tiempo. En el plan general de Arrecife se suele hablar de bolsas de suelo por separado, ¿no? Casi siempre se pone el foco sobre el islote del Francés o sobre la manzana de Garavilla. ¿Ustedes creen, con el tiempo que han tenido para analizar ese plan general, que es un plan general que aborda una ordenación integral de la ciudad o que solamente trata de salvar algunas situaciones en bolsas de suelo concretas, pero no ordena de manera, bueno, pormenorizada e integral el conjunto de la ciudad? Nosotros ya comentamos con el avance de Arrecife la necesidad de un modelo que resuelva los problemas, que es muy importante porque si no colapsa el ayuntamiento y lo arruina para los próximos años, que sea gestionable pero que también piense en la ciudad del futuro. Probablemente el documento que está ahora mismo en exposición, no está. Todavía no, pero bueno, está en la página del Gobierno de Canarias y por eso se conoce, es público, estamos hablando de un documento que se conoce públicamente. Yo creo que es un documento que se mantiene en una posición intermedia. Yo no me atrevo a decir que sea un documento que no tiene un modelo, no llegaría a decir eso. Cierto, me parece, y lo digo a título, no sé si personal, pero casi, lo hemos comentado entre unos cuantos compañeros de la comisión, pero no se ha convocado a la comisión para esto, lo hemos comentado entre varios, que resuelve algunas de las cuestiones de modelo. O sea, se plantea, se enfrenta, pero no tiene un modelo ambicioso para una ciudad que esperemos, sea núcleo atractor de la población en el futuro, porque la población, si vive en las ciudades, es más plural. Vamos a ver un caso práctico, Blanca, que hasta ahora todo ha sido teoría. Sí, además a mi campo. Islote del Francés, una pieza de suelo importante y que, insisto, suele centrar el debate sobre el urbanismo en Arrecife. Es una bolsa de suelo donde se pretende definir un parque de unos 15.000 metros cuadrados aproximadamente, proteger parte de las antiguas salinas y se le asigna una superficie máxima edificable de 40.000 metros cuadrados con una altura máxima de 9 plantas. Esa ficha que hemos resumido resuelve una solución urbanística adecuada para una pieza de suelo como esa. A ver, ahora mismo en el plan general vigente ascribía, o sea, cargaba a algunos sectores de suelo urbanizable con la obtención de estos suelos. Eso por un lado. En el caso del islote del Francés tiene una sentencia que lo clasifica como suelo urbano, no como consolidado, sino como suelo urbano. Entonces ahí tienes unas premisas de partida casi judiciales, que las tienes ahí y poco puedes tocar. El islote del Francés es un lugar muy delicado, un lugar que debe ser tratado con mucho mimo, mucha delicadeza en el frente del litoral. Hay soluciones de traslado de aprovechamiento que evitarían construcciones en el islote, construcciones de esa dimensión en el islote. Además, habría que analizar sobre qué superficie se ha calculado el aprovechamiento y también ser muy preciso con eso. Yo creo que es un suelo muy delicado y creo que hay que buscar soluciones un poquito más ambiciosas para la ciudad que colocar ahí aprovechamiento de esa manera. De esa manera, algunos sí, pero no creo que sea una solución adecuada tratar el islote como si estuviéramos en el frente continuo de Arrecife. O sea, que sería una solución que podría generar una pantalla, interpreto de sus palabras, en el frente marítimo. Y hay otras opciones, ¿no?, muy válidas que perfectamente pueden ser acordes con lo que pretende
un poco la propiedad y un mucho la administración local. Y el planteamiento que ha hecho la propiedad del islote del Francés, el promotor Jaime Corteso, que además, bueno, los medios agradecemos que haya promotores que den la cara y que hablen y que después se discrepe o se esté de acuerdo con ellos. Tiene todo el derecho a defender su propuesta. Exactamente, pero por supuesto, siempre ha planteado pues, más edificabilidad, un edificio con muchas alturas y además firmado por un arquitecto de renombre, que además yo no sé por qué los busca, porque asegura que le van a costar una millonada, pero bueno, en cualquier caso dice que así vendería mejor los pisos o lo que construyese, ¿no? Esa arquitectura de marca, por así decirlo, para una ciudad como Recife, ¿es una propuesta pertinente a día de hoy? A ver, no, desde luego no es una propuesta impertinente, eso es lo primero. Bueno, yo creo que la buena arquitectura es buena arquitectura aunque tenga un apellido desconocido. Eso es lo primero. Pero no cabe duda que esa ha sido una opción que han buscado muchas ciudades y que a muchas ciudades les ha solucionado el ponerse, ejemplo Bilbao, posicionarse de repente en esta ruta de ciudades que vas a ver su arquitectura. Pero desde el punto de vista de los arquitectos, creemos, y más el Colegio de Arquitectos, que la arquitectura buena no tiene por qué tener un apellido, que el apellido se coge también con el tiempo, que hay que dar oportunidades y que ojalá fuera a través de un concurso, y eso es valiente para la ciudad. Bueno, el sitio es un sitio delicado, muy delicado. Obras así de esas emblemáticas no tienen por qué tener 20 plantas para hacer una arquitectura que destaque y que haga venir a verla, o sea, directamente, ser visitada y ser interesante, de buena calidad. Más allá, y que creo que hay que dejar por separado quién es el arquitecto. También se ha hablado de arquitectos como Gerson de Meuron, que son arquitectos estupendos, que están haciendo una obra muy buena. En Tenerife han hecho bastante, o arquitectos canarios también hay muchos muy buenos. Bueno, pues un buen arquitecto estupendo sabrá entender la importancia y la delicadeza del sitio. Y otra cuestión es hacer un edificio de 20 plantas o de lo que sea en ese espacio. Mi opinión personal es que es un espacio delicado y que hay que buscar otras soluciones. Vamos a ver, este plan general, aparte de lo que hemos hablado, también ordena, bueno, no ordena, mejor dicho, define lo que serán los futuros polígonos industriales y comerciales de la ciudad. Salvo uno, el de Tenorio, que es una barriada que ha crecido de manera un tanto desorganizada desde los años 80, el resto pues no se van a poder construir o no se van a poder edificar una vez que se apruebe el plan general. El de Tenorio se va a incluir como suelo urbanizable ordenado, sectorizado y ordenado, y el resto de polígonos, tanto industriales como polígonos residenciales, que hay un par de ellos en Naos, serán suelos urbanizables sectorizados pero no ordenados, es decir, según se nos explica en el plan general, van a tener que presentar, una vez se apruebe definitivamente el plan general, su plan parcial, su definición de por dónde va una calle, dónde va una casa, dónde va una nave, etcétera, etcétera. Usted, que como arquitecto urbanista ha participado en el desarrollo ya de algunos planes parciales en Lanzarote, ¿esa es una propuesta que frena el desarrollo económico de la ciudad? No. Desde el punto de vista técnico, el equipo redactor puede y es normal que opte por cualquiera de las dos soluciones. Una sería que venga ya todo ordenado, ordenar ellos los suelos y dejarlo todo definido, y otro es dar la posibilidad de que sean otros redactores, otros arquitectos, los que, o ingenieros de caminos, que son los únicos competentes en urbanismo, definan la ordenación de esos sectores. Las dos cosas son lícitas, uno lleva un poquito más de tiempo, bueno, a veces mucho más de tiempo, en algunos casos según el municipio, y nada más. O sea, cualquiera de las dos opciones es válida y respetable y no supone una gran diferencia en tiempo, no. En el caso de Arrecife, sé que ha habido un movimiento porque algunos de los sectores vengan ya ordenados, que solo haya que presentar el proyecto de urbanización y entendiendo que hay que dinamizar y que había que solucionar problemas concretos de dinamizar. Los propietarios han querido y han presentado sus planes parciales. Cualquiera de las dos opciones es lícita y respetable, o sea, es totalmente correcta técnicamente y yo no entiendo muy bien por qué no se ha hecho, no se ha recogido los que ya estaban, pero me parece una opción que de alguna manera tendrán que justificar los redactores. Si técnicamente, obviamente es porque yo no lo presentaría, pero me refiero... no sé, a veces bueno, hay cosas que a veces no. suelen ocurrir cosas más extrañas, ¿no? Pero me refiero, por la experiencia que tienen ustedes, desde el punto de vista práctico, ¿cuánto se tarda con la solución propuesta por el Ayuntamiento de Arrecife, por el Gobierno de Canarias, de derivar todo a planes parciales? ¿Y cuánto se tardaría si algunas de esas bolsas de suelo, algunos de esos polígonos, ya viniesen totalmente definidos y ajustados a lo que se plantea para esos suelos? La diferencia para cada uno de los sectores es aproximadamente de 3 años. 3 años. Sí, 3 años más. O sea, ya de la otra manera presentarían directamente el proyecto de urbanización y todo el trámite lo harían con el plan general.
Yo no entiendo por qué no se hace. Si había algunos que estaban ahí, pues se podía perfectamente haber hecho. Esa creo que ha sido una decisión municipal, que no del equipo redactor. Una decisión de la administración lícita y respetable, pero bueno, ahí están. Esos son los tiempos que hacen que las cosas se prolonguen. Tanto en el plan general como en un documento previo que se ha planteado desde el Ayuntamiento para la zona comercial abierta de Arrecife, antes citábamos la de Playa Honda, para Arrecife también se quiere captar inversión del Gobierno de Canarias para la zona comercial abierta, ¿no? Una de las fórmulas por las que se apuesta es por la peatonalización de ciertas calles céntricas de la ciudad o por la restricción más o menos continua al tráfico. Esa propuesta, Blanca, en una ciudad como Arrecife, con tantas dificultades de tráfico, de aparcamiento, ¿cómo se va a poder viabilizar sin generar un caos absoluto en el centro de la capital? Bueno, Arrecife tiene un problema que resolver. ¿La tiramos y la hacemos nueva? ¿Cómo hacemos? No, ni mucho menos. Arrecife tiene mucho que hacer y muchas posibilidades. Bueno, una premisa obligatoria para las inversiones dentro de las zonas comerciales abiertas es la peatonalización. O sea, no es que sea una decisión del redactor, en este caso redactor, una arquitecta de aquí de Lanzarote, a la hora de realizar el proyecto de la zona comercial abierta de Arrecife. Es que es una obligación. Es una obligación que pone el Gobierno de Canarias para la peatonalización, para la inversión de la zona comercial. O sea, los proyectos tienen que ser zonas peatonales. ¿Cómo se resuelve en Arrecife? Bueno, pues hay que buscar soluciones que no vayan exclusivamente por derivar todo el mundo a aparcamientos privados. Hay que buscar soluciones equilibradas y creo que es un reto muy interesante y que el Plan General tiene que abordar, porque es el Plan General el que debe plantear el modelo de ciudad y que debe plantear el estudio de movilidad. Y un estudio de movilidad para Arrecife es casi un pilar del plan. Hemos hecho antes referencia a lo que cuesta que la gente rehabilite viviendas antiguas, edificaciones antiguas, no solamente catalogadas, también sin catalogar, ¿no? Pero en el caso concreto de Arrecife tiene un problema serio porque desde el pasado verano tiene anulado de manera firme por los tribunales su catálogo arquitectónico municipal que se aprobó en junio del año 2008. Ese catálogo anulado tiene unos 70 bienes, incluyendo los castillos, las plazas, los parques, es decir, que casas no son 70, no son bastante menos. En la propuesta de Plan General se plantea incrementar hasta 170 los bienes a catalogar, y hay edificaciones de particulares, en casas terreras, en calles céntricas. Usted también tiene experiencia en rehabilitación de edificios antiguos y catalogados. Eso para un promotor, ¿qué les puede suponer? ¿Y cómo se puede, le pregunto, desde la Administración facilitar que quien tenga interés en no esperar años a que se le caiga el edificio al piso, pueda intervenir y lo pueda recuperar? Yo no conozco el catálogo, no lo he mirado, el catálogo del Plan General, que está en exposición, bueno, está en la página del Gobierno de Canarias. Pero sé que es un tema muy difícil, el tema de la catalogación, que no hay ayuda a la rehabilitación. De hecho, simplemente la eliminación o la disminución del IBI en los edificios catalogados es algo que se podría hacer directamente y lo podría hacer el ayuntamiento, y ya estás ayudando a los edificios catalogados. También el hecho de que no puedas construir lo mismo que en el entorno se puede resolver si la ley de Patrimonio de Canarias planteara el traslado de aprovechamiento, es decir, el aprovechamiento que yo no puedo materializar, lo puedo materializar en otro sitio. O sea, quien tuviese un edificio antiguo, pues no puede construir 4 plantas, sino mantener las 2 que tiene, pero esas 2 plantas se las dan en otro solar que pueda tener, ¿no? Eso es algo viable y hay que buscar el camino para hacerlo, pero eso sería una forma de equidistribuir, que supone que es una de las bases del urbanismo. Y bueno, está claro que la rehabilitación, la catalogación es necesaria, la protección es necesaria, pero tiene que ir acompañada de medidas que faciliten y que apoyen, si no son palabras vacías. Es más, a veces se ve como una carga y podía hasta entenderse. En cuanto al Plan General de otro municipio que también suele ser bastante polémico en el urbanismo, como el de Yaiza, ustedes como Colegio de Arquitectos, como demarcación del Colegio de Arquitectos, ¿qué nos pueden decir en cuanto a su opinión? Sí, bueno, nosotros conocimos el documento anterior, porque hubo otra aprobación inicial del Plan General de Yaiza, conocemos también aunque no hemos todavía redactado nuestra aprobación inicial, estamos trabajando en nuestra aprobación, perdón, nuestra alegación, pero lo que vemos con este documento, bueno, es un documento que de unos buenos técnicos, tiene un buen equipo redactor, no digo que los otros no lo tengan, este es un documento de un redactor en urbanismo bastante solvente, tiene una buena norma, es el mismo que hizo el Plan General de Tinajo, y algunas cosas que apreciamos nosotros en la norma vemos que han sido retocadas, ¿no? Que desde el punto de vista práctico es importante, pero bueno, hay problemas importantes en redacción a los sectores de suelo urbanizable, puesto que se hacen variaciones en las normas, en las formas, por ejemplo, de computar la edificabilidad que se computa o el número de plantas,
y eso puede crear bastantes problemas en los sectores y en los edificios, por ejemplo, en los hoteles, a la hora de renovarlos o de los problemas de las licencias a los que no entro, pero en ese momento puede crear ciertos problemas. Sí han hecho una cosa que yo creo que ha sido algo bien hecho técnicamente y que busca una solución al problema de los sectores, que es considerar los sectores de Yaiza. Ya no, en una primera fase los consideraron como suelo urbanizable, o sea, no entendían que ninguno de los planes parciales... Sectores, para traducirlo a quien nos está escuchando, las bolsas de suelo... Son las urbanizaciones, ¿no? Cuando hablamos de Costa Papagayo, San Marcial del Rubicón, Las Coloradas, eso es un sector. Eso es un sector, una urbanización. Las urbanizaciones, antes se decían que no estaban recepcionados los planes parciales, hoy hay algunos que no están recepcionados, bueno, yo creo que ninguno está recepcionado, pero lo que ha hecho es clasificarlo, no decir que es urbano consolidado, sino que le falta todavía un paso, pero tampoco lo ha puesto en el paso anterior que hizo, lo puso muy atrás. Ha ido a una solución intermedia con esto que yo creo que ha conseguido un consenso, o sea, que está dentro de los problemas que estaban viendo pues el mundo del turismo, y como había quedado en el documento anterior, ahora se busca un consenso técnico que me parece adecuado a la hora de la urbanización. Otro tema son ya los casos hoteleros, y más allá, de los hoteles. Más allá de afrontar situaciones como la urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, que está ilegalizada por la justicia, o situaciones... Bueno, eso de ya de temas de justicia, eso ya son otros temas. Es un mundo aparte, ¿no? Pero más allá de eso, que afrontará el Gobierno de Canarias, afrontará el Ayuntamiento de Yaiza o el Cabildo, en cuanto a los equipamientos como ciudad turística para Playa Blanca específicamente, ¿tiene lo que tiene que tener? Quiero decir, lo que demanda el turismo del siglo XXI. Bueno, yo creo realmente Playa Blanca ha crecido a base de urbanizaciones que se ponen aquí, se apoyan y no tengo ninguna relación con una nave espacial, ninguna relación con el mundo exterior. Viene la siguiente y se vuelve a apoyar al lado, ¿no? A colocar al lado. No vemos que haya realmente un cambio de ese modelo. Ha habido casi una actitud de resolución de problemas. No hay un modelo como puede haber con un plan de modernización, como pueda estar intentando en Puerto del Carmen de crear una ciudad turística. No, ha sido más una consolidación de los planes parciales como estaban, buscar pequeñas líneas de conexión, que por lo menos pueda haber una conexión entre uno y otro, pero no hay una actuación potente que cree ciudad o cosas así. Es más bien resolver no pocos problemas que tienen ahora. El Plan General de Yaiza vigente desde el año 73, firmado por Fernando Higueras, un arquitecto muy conocido y colaborador de César Manrique en diversas obras, y el diseñador del Hotel Meliá Salinas, sin ir más lejos. Han pasado ya casi 40 años de eso. Esperemos que planeamientos como el de Arrecife y de otros municipios como el de Yaiza o de San Bartolomé no requieran de tantas décadas para actualizarse. Hace falta no tener miedo a hablar del planeamiento, a entender que estamos hablando de algo con muchísimas implicaciones, que se puede hacer con respeto a las opiniones diferentes y con rigor técnico. Blanca Fajardo, presidenta de la demarcación del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del día en Biosfera Televisión, y vuelva cuando quiera. Cuando me llames. Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención. Mañana analizaremos la situación que viven los reclusos del Centro Penitenciario de Taiche con la Asociación Derecho y Justicia, que trabaja directamente con estos internos. Nos contarán cuáles son sus problemas y cuáles son también sus aspiraciones. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.